Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 21, versículo 1 a 14. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron, y no podían sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque río distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación de la palabra de Dios. Queridos hermanos, Jesús se presenta a los discípulos por tercera vez después de resucitar. Pedro había regresado a su labor de pescador y los otros, que se desempeñaban en el mismo oficio, deciden acompañarlo a pescar. Fueron entonces ellos en la barca, pero no pudieron pescar nada. Cuando el amanecer empieza a darse aparece nuestro Señor Jesús, pero ellos en ese momento no le reconocen hasta que les pide algo de comer. Ellos le dicen: «No tenemos nada de pescado», y Jesús les indica en dónde deben lanzar la red. O poder de la obediencia, lanzan la red, y cogieron gran cantidad de peces. El milagro se repite cada día. San Juan en el Evangelio nos dice que eran 153 peces grandes, y, siendo de gran tamaño, la red no se rasgó. Podemos afirmar que la obediencia responsable es labor de salvación continua de Cristo. Todos estaban alegres, sabían que era el Señor. Jesús toma el pan y se lo da. Igual con el pescado que habían cogido. Se da el alimento espiritual y material, si hacemos, hermanos, la voluntad de Dios, si obedecemos todo. Hoy el Señor enseña que nosotros debemos mantenernos fieles a su divina providencia. Por eso pidamos hoy que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nos regale la gracia de la obediencia y que se vuelva una virtud para que sigamos dando frutos de verdaderos discípulos de Cristo. Oración. Señor Jesús, has resucitado y habitas entre nosotros. Te pedimos que sigamos transmitiendo a los demás el mensaje de esperanza, que tu Señor nos guíes constantemente para llevar tu palabra con justicia y verdad. Que nuestra vida cristiana dé testimonio del nombre de Jesús, que nos salvó. Amén. Compromiso: leer y meditar la palabra de Dios.